Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Carlos Saltarín. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a exponer The Placebo Phenomenon de Underlying Mechanisms. Ok, para iniciar me gustaría aclarar que una sustancia placebo se describe como un compuesto químico farmacológicamente inerte que se ha demostrado que tiene efectos positivos en algunos individuos enfermos. Entonces, en la actualidad también se demostró que hay ciertos factores contextuales que están vinculados a la respuesta del efecto placebo, que pueden afectar directamente la manera en la que el individuo responde al efecto placebo. Tales pueden ser la percepción de los síntomas de la enfermedad, el estado cognitivo del paciente, y teniendo en cuenta que el estado cognitivo del paciente puede ser un factor que afecte, se afirma que en la actualidad puede ser un reto y un desafío evaluar el efecto placebo en personas con enfermedades tales como la enfermedad de Alzheimer. También se demostró que otro de los efectos que puede influir un poco en esta respuesta, con la magnitud de la respuesta placebo, puede ser el entorno clínico. El entorno clínico en cuanto a qué, en cuanto a las expectativas que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque se demostró que, por ejemplo, el uniforme que utiliza el médico puede influir, la cara, si el paciente logra relacionar la cara de la enfermera con una cara familiar puede influir, la vía de administración del medicamento puede influir en la respuesta y en la magnitud de esta respuesta placebo en un paciente. Ok, también se demostró que las expectativas que tenía el paciente era un factor contextual que tiene un impacto de una magnitud un poco fuerte, por lo que se evaluó y se trató de hacer una modificación en las expectativas del paciente, por ejemplo, antes y durante del tratamiento, a expectativas positivas, y se vio que funcionó, que estos pacientes tenían una respuesta buena. También se quiso evaluar si se inducían expectativas de recompensa, y es aquí donde juega el papel fundamental el neurotransmisor de dopamina, porque sabemos que este neurotransmisor está relacionado directamente con el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Entonces, en un estudio que se realizó con individuos que padecen la enfermedad de Parkinson, se demostró que estos pacientes tuvieron una alta liberación de dopamina al momento de informarles que iban a recibir un medicamento que era un agonista de un medicamento a los que se les estaba aplicando. Entonces, los investigadores, luego de analizar los resultados, se dieron cuenta que esas concentraciones elevadas de dopamina también estuvieron relacionadas con una mejor respuesta al efecto placebo que tuvieron estos pacientes. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el papel del aprendizaje de respuestas en la analgesia de tipo placebo. Pero para esto tenemos que saber qué es el aprendizaje condicionado y nos tenemos que remitir al experimento de Pavlov. El experimento de Pavlov nos habla de dos conceptos muy importantes, el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado. El estímulo no condicionado es el que genera una respuesta automática. Entonces, aquí podemos ver que en el experimento el perro ve la comida y genera salivación automática. Este sería el estímulo no condicionado. El estímulo condicionado se genera en consecuencia de una serie de asociaciones, es decir, el perro genera una respuesta solo cuando escucha la campana, porque asoció la campana con la comida y no necesita que la comida esté para generar salivación. Esto se relaciona con el efecto placebo debido al estímulo no condicionado, bueno, al experimento que se realizó con un estímulo no condicionado, en donde se generó dolor a los pacientes. Estos pacientes se sometieron al efecto placebo y a su tratamiento, y este estímulo desapareció sin conocimiento de los participantes, es decir, el dolor desapareció sin que ellos conocieran la causa. Los pacientes aprenden o asocian que esta respuesta no condicionada, es decir, la falta de dolor, se relaciona con una respuesta analgésica debido al tratamiento que se les dio con el placebo. Y todo esto ocurre en un contexto de engaño. El artículo nos brinda un ejemplo sobre el efecto placebo aprendido con inmunosupresión. Se realizaron pruebas de efecto placebo en murinos para reemplazar inmunosupresores como la ciclofosfamida. Se administró una solución potable con esencia, es decir, el placebo y el fármaco en sí. Luego de 6 días, los murinos que fueron expuestos de nuevo únicamente al placebo en comparación con los que no, tuvieron un menor recuento de anticuerpos contra la hemoglutinina en comparación. Esto quiere decir que este efecto fue más exitoso. El artículo nos dice que puede ser debido a la esencia que se utilizó, debido a que estos órganos especiales o estos sentidos especiales, como el olfato o las texturas, pueden ayudar a un mejor efecto placebo. Bueno, ya para este apartado entonces tenemos control condicionado de la secreción hormonal. Nos dice esta parte del artículo que es inducido de manera inconsciente. Entonces, para hacer un repaso, entonces tenemos que el sistema endocrino regula tres cosas principalmente. Entonces, procesos reproductivos y metabólicos, composición de fluidos extracelulares y funciones homeostáticas. Acá al lado derecho podemos ver, digamos, como un gráfico sobre pues el sistema endocrino, y nos dice que los mecanismos con placebo son similares o se comportan similar a las respuestas inmunitarias. Ya entonces el estudio de Benedetti nos dice que se quería evaluar señales verbales opuestas en la secretación de hormonas. Entonces lo que ellos quisieron fue precondicionar a pacientes con un medicamento que se llama supatriptán, que es inhibidor de los receptores 5-HTB, y lo que hace este medicamento como tal es que secreta la hormona de crecimiento e inhibe el cortisol. Entonces lo que hicieron fue coger luego un placebo imitando, pues, digamos, este medicamento, y se evidenció que los factores verbales no afectan, que los efectos, digamos, de este placebo era que alivia síntomas de diferente índole, alergias, entre otros.
Y ya por último tenemos pues ya como los resultados, que era que gracias a, digamos, todo este estudio que se vio, podíamos ver que los pacientes, entonces se le podía dar placebo y reducir la cantidad que se le daba de los fármacos para así evitar posibles toxicidades. Y pues también se dice que los procesos fisiológicos pues dependían de diferentes factores, como lo señala el estudio. Siguiendo con esta parte, tenemos el acondicionamiento físico, que nos decía entonces que, bueno, habían dos perspectivas, una era el aprendizaje y las expectativas. Sin embargo, a la hora de preacondicionar con fármacos, nos dice que el aprendizaje tiene un impacto mayor que las expectativas, digamos, pasadas. Entonces, sin embargo, pues al unir los dos, tanto el aprendizaje como las expectativas, lo que podíamos ver era que es mucho más beneficioso para el paciente. Entonces nos daban un caso de unos atletas, los cuales se les dieron como placebo diciéndoles que eran esteroides, y lo que pasó fue que estos atletas tuvieron un rendimiento mucho más alto del de que tenían anteriormente. Sin embargo, luego de decirles como que era placebo o no seguirles dando este placebo, pues volvieron a su rendimiento normal. Entonces lo que pudieron concluir a base de esto era que el acondicionamiento se relaciona con experiencias previas y con el aprendizaje, afectando así la resistencia motora. Bueno, ahora continuando, hablamos de los neuromoduladores y los mecanismos de neurotransmisión en el efecto placebo. Entonces, primero que todo sabemos que pues en estas vías de regulación de los mecanismos opioides tenemos implicados la percepción y la regulación del dolor. Entonces tenemos un mecanismo opioide y uno no opioide. Este mecanismo opioide puede ser a su vez bloqueado por la presencia del opioide, en este caso la enaxacilina. Entonces, en la analgesia placebo tenemos que las células somatotrópicas van a estar relacionadas y que se va a inhibir por la colicistoquinina. Entonces, el dolor, sabemos que el dolor va a disminuir con la expectativa y va a generar un efecto placebo. Sabemos que esto puede ser manipulado por la percepción y puede generar distintos cambios en distintos sistemas. Por ejemplo, puede generar una disminución de los receptores beta-adrenérgicos y puede disminuir la frecuencia cardíaca. Podemos hablar de los mecanismos placebo en los cambios de la depresión y el funcionamiento cerebral. Entonces, primero que todo, esto no está muy bien estudiado en la depresión, puesto que hay muchos impedimentos éticos, ya que esto puede generar cambios en el trastorno depresivo en sí, el uso de los placebos. Entonces, sabemos que aquí lo que tenemos es que necesitamos ver el estudio del efecto placebo, se va a necesitar un grupo control, es decir, un grupo que se pueda valer sin expectativas o creencias previas del tratamiento, lo cual es muy difícil encontrar pues, en estos casos. Y además de eso, se ha podido ver en estudios como por depresión, gracias a un estudio que hizo el Dr. Member con fluoxetina y un placebo, en el que se veía que el placebo generaba un cambio en el metabolismo cerebral que ayudaba a la producción de serotonina por parte de los pacientes con depresión. En cuanto a la cognición deteriorada de la enfermedad de Alzheimer y su impacto en los mecanismos de placebo, en esta parte del artículo nos habla de las respuestas al placebo no son causadas por interrupciones del circuito cerebral, sino que constituyen una función cerebral saludable. En esta parte del artículo se ejemplifica con pacientes con Alzheimer que tienen una afectación en los lóbulos frontales. Se van a limitar las respuestas al placebo. Además, hay un estudio en pacientes con Alzheimer que muestra respuestas analgésicas débiles pues, a este placebo. Además, también tenemos activación de mecanismos de expectativa. Entonces, se observa una disminución en las conexiones entre los lóbulos prefrontales y otras regiones cerebrales en pacientes con Alzheimer, lo que impide la activación de estos mecanismos de expectativa. En cuanto a la disfunción cerebral en un tratamiento clínico con placebo, tenemos que la disfunción cerebral puede interrumpir las respuestas psicológicas del placebo a un tratamiento clínico. La cognición alterada juega un papel muy importante en la mediación de las respuestas al placebo. En algunos casos puede ser necesario aumentar las dosis administradas de terapia analgésica debido a una eficacia reducida causada por la disfunción cerebral de este tipo de paciente. Bueno, en cuanto a la parte del artículo que habla de las variantes genéticas de las respuestas al placebo, entre ellas el placeboma, tenemos varios puntos a tratar. El primero de ellos es que las variantes genéticas del placebo son un nuevo campo de estudio en las respuestas al placebo. Entre ellas encontramos el placeboma. El placeboma ha proporcionado información importante a pesar de la falta de datos disponibles. También tenemos otro punto importante y es que las vías neurofisiológicas como la dopamina y los opioides endógenos son los más comprendidos en relación con los polimorfismos genéticos. Los polimorfismos genéticos relacionados con la dopamina y la monoaminoxidasa A están asociados con respuestas mejoradas al placebo. Tanto la dopamina como los opioides endógenos se activan en la anticipación de los efectos del placebo. Los polimorfismos genéticos del receptor opioide mu pueden afectar la función del receptor en las regiones cerebrales relacionadas con la recompensa. Además, tenemos que las respuestas de placebo en ansiedad y depresión están relacionadas con la serotonina. Bueno, en cuanto a expectativas al futuro, tenemos como varios, el artículo nos habla de varios asuntos. El primero es que se necesita incluir grupos de control sin tratamiento para una interpretación más segura de los resultados. También se espera que la investigación futura arroje luz sobre las vías y los mecanismos específicos del placebo. Por otra parte, los estudios actuales con grupos sin tratamiento son cruciales para comprender el papel del placebo en sistemas de interacción complejos y mejorar la precisión de los estudios con placebo. Entonces, ahora para concluir, el placebo es importante a la hora de autorizar medicamentos. Debe considerarse el papel del placebo en los tratamientos de ensayos clínicos, para lo cual es necesario revelar las expectativas y lo que principalmente se piensa puede generar recomendaciones basadas en la evidencia y esto mejoraría la realización y optimización de la práctica clínica. Además, debe estudiarse aún más pues, la ética detrás del
el placebo, pues para que este pueda ser, esa estética debe ser reconsiderada, para que se puedan realizar más estudios sobre el efecto placebo y pues los beneficios que aporta a los pacientes.